Parashá Ki-Tavo. Bikurim, la mitzvah de llevar los primeros frutos al Bet Hamikdash, sagrado templo de Jerusalén. Dejad que el primero lleve de lo primero, al primer lugar, ante el primero de todo. El Midrash significa: dejad que el primero, el pueblo judío, de quien se dice Israel es la porción santificada de Hashem, la primicia de sus frutos, lleve de lo primero, frutos, a los primeros, al Cohen, sacerdote, quien es el primero y el más importante en el servicio del Bet Hamikdash. Al primer lugar, el Bet Hamikdash, al primero de todo, Hashem, de quien se dice: yo, Hashem, soy el primero y el último, yo soy Él. Al cumplir con la mitzvah de Bikurim, llevando los primeros frutos al Bet Hamikdash, confirmamos nuestra creencia que la tierra y su producción pertenecen a Hashem, quien es nuestro amo. Expresamos gratitud por la abundancia que disfrutamos y demostramos que se nos otorgó la vida por su providencia y preocupación por nosotros. Preparativos para la mitzvah. Los primeros frutos son traídos de las 7 especies por las cuales es famosa la tierra de Israel: trigo, cebada, vid, higos, granadas, aceitunas y dátiles. Cuando un propietario de tierra se da cuenta que el primer fruto de cualquiera de las especies anteriormente mencionadas comienza a madurar en su campo o huerta, ata un hilo alrededor del mismo para señalarlo como bikurim. Espera que las diferentes especies de frutos hayan madurado plenamente para llevarlos todos juntos al Bet Hamikdash. Si cree que los primeros frutos perecerán antes de comenzar su viaje, los deberá conservar. Por ejemplo, convierte los higos frescos en higos secos y las uvas en pasas de uvas. Aunque la obligación es brindar un solo fruto de bikurim, cuanto más entrega, mayor es la mitzvah. Bikurim es aceptado por el Cohen entre la festividad de Shavuot y la festividad de Hanukkah en forma anual. Los frutos deberán ser llevados al Bet Hamikdash en un recipiente, como una canasta, y es preferible que cada especie sea colocada por separado. Si todas deben ser colocadas en un solo contenedor, se procede de la siguiente manera: la cebada al final de todo, sobre la misma el trigo, luego las aceitunas, los dátiles, las granadas y finalmente los higos arriba de todo. Entre cada capa de fruto se coloca un divisor, como ser hojas, y arriba de todo se le rodea de racimos de uvas. ¿Cómo eran llevados a Jerusalén los bikurim? Las ciudades de Eretz Israel estaban agrupadas en distritos. Los habitantes de cada ciudad en cada distrito se congregaban en un solo lugar para viajar juntos a Jerusalén y llevar los bikurim. Una mitzvah se eleva cuando es realizada por una congregación, porque la gloria del rey está en la multitud de personas. Los viajeros descansaban en la noche a la intemperie, descartando así la posibilidad de convertirse en tami, impuros, pues si uno se aloja en una casa que contiene los restos de un fallecido, sus primeros frutos son considerados tami, impuros, y por lo tanto no apropiados para ser llevados al Bet Hamikdash. En la mañana, el líder anunciaba: arriba, vayamos a Sión, a la casa de Hashem. Un toro, que después sería ofrecido como sacrificio, Shlamim, caminaba delante de la procesión, sus cuernos cubiertos de oro y una corona de hojas de oliva decorando su cabeza. Los viajeros recitaban Teilín, Salmos 122:1. Yo era feliz cuando me dijeron: vayamos a la casa de Hashem.
Los flautistas ofrecían acompañamientos musicales hasta que la procesión llegaba a Jerusalén. Los viajeros se detenían en los portones para arreglar y decorar sus bikurim, mientras avisaban de su llegada. Eran bienvenidos por un número de Kohanim, Levín y tesoreros del Bet Hamikdash, quienes salían a saludarlos. Al ingresar a la ciudad de Jerusalén, los viajeros proclamaban Salmo 122:2. Nuestros pies estaban parados en sus portones, Jerusalén. Los trabajadores de Jerusalén dejaban de trabajar, se ponían de pie y saludaban a los recién llegados. Nuestros hermanos de tal o tal ciudad, bienvenidos. Así honraban a quienes cumplían con la mitzvah. Los flautistas seguían tocando y los viajeros recitando los versículos de Teilín hasta llegar al monte del templo. Allí, cada uno, hasta el mismo rey, colocaba su canasto sobre sus hombros y lo presentaban personalmente al Cohen. Cuando la procesión ingresaba en la Azara, antesala del Bet Hamikdash, los Levín cantaban: Te ensalzaré, oh Hashem, tú me has levantado y no toleraste que mis enemigos se regocijaran por mí. Teilín 32. Los viajeros habían agregado palomas y tórtolas a los costados de sus canastas y se las entregaban a los Kohanim como sacrificio olá. Con el canasto sobre su hombro, cada judío recitaba el versículo 26:3. He manifestado hoy ante Hashem, tu Dios, que he venido a la tierra que había prometido Hashem a nuestros patriarcas, conceder a nosotros. Así reconoció que Hashem había cumplido con la promesa que hiciera a los patriarcas y que llevó una donación de bikurim al Bet Hamikdash de su parcela de la tierra. Mientras el propietario sostenía el borde del canasto, el Cohen colocaba sus manos debajo del mismo y juntos realizaban la ceremonia de ondular tenufa. Lectura de Parshá Bikurim. La fruta era colocada frente al altar y el oferente recitaba en Lashon HaKodesh, hebreo bíblico, el capítulo relativo a Bikurim, Devarim 26:5 al 10. Originalmente quienes sabían cómo leer en hebreo recitaban el texto ellos mismos y quienes no sabían, un lector realizaba la mitzvah. Cuando los sabios se enteraron que los judíos analfabetos se abstenían de llevar bikurim al Bet Hamikdash porque estaban avergonzados, instituyeron que el texto fuera leído por un tercero en cada caso. En forma similar, en tiempos antiguos, la Torá era leída en la sinagoga por aquellas personas llamadas a recitar la bendición. Como algunos miembros de la congregación no sabían leer, se instituyó que la Torá fuera leída por el lector comunitario. La Torá ordena al oferente del bikurim que se lea esta porción en particular de la Torá, porque relata la misericordia de Hashem con el pueblo judío. El oferente reconoce la gratitud por todo lo que Hashem le ha brindado. El texto recuerda las penurias y aflicciones de nuestro pueblo, pues a fin de apreciar verdaderamente nuestra buena suerte, uno debe recordar las desgracias pasadas. Esto es lo que se lee cuando se sostienen los bikurim. El arameo destruyó a mi padre. Labán, el arameo, planeó destruir a Jacob. Hashem frustró su plan y reconoció sus malas intenciones como si hubiera realmente matado a Jacob. El hecho que Jacob sobrevivió en la casa de Labán es uno de los grandes milagros. Labán intentó destruir a Jacob por la fuerza, así como sus poderes mágicos. Sigue el relato con el recuento de cómo el faraón amenazó nuestra supervivencia. Y fue Jacob a Egipto, no en forma voluntaria, sino obedeciendo un mandato de Dios.
con unos pocos, 70 almas, y se convirtieron en una nación allí. Los judíos se distinguían de los egipcios por su estilo único de vestimenta, su idioma hebreo, nombres hebreos, por practicar la benevolencia entre sí y por ser fieles a uno al otro. Grandes, fuertes y numerosos, Hashem los multiplicó milagrosamente. Y los egipcios nos maltrataron, ideaban planes para evitar que la población judía creciera, y nos afligieron, nombrando capataces sobre nosotros, y nos obligaban de trabajo, nos agobiaban de trabajo, trabajo agotador y dificultoso. Implorábamos a Hashem, el Hashem de nuestros padres, y Hashem escuchó nuestra voz, escuchó nuestras súplicas y recordó el acuerdo con nuestros patriarcas que redimiría a sus descendientes. Y vio nuestra aflicción, que los egipcios separaron a los maridos de sus esposas, y nuestra miseria, que los egipcios arrojaron a nuestros varones recién nacidos al Nilo, y nuestra opresión, que los egipcios nos forzaban a trabajar bajo una presión terrible, y Hashem mismo nos sacó de Egipto con mano firme, al enfermar los animales egipcios con peste. Según un punto de vista, la peste acompañó a todas las 10 plagas. Y con brazo extendido, al causar que los primogénitos de los egipcios, que temían ser matados, pelearan con sus primogenitores, cuando éstos se negaban a liberar a los judíos. Y con gran temor, la Shejiná, divinidad de Hashem, descendió a Egipto para liberar a los judíos, atemorizando a quien se interpusiera. Y con señales Hashem otorgó a Moshe la facultad de hacer señales con su bastón. Y con milagros anunció a Moshe que si los judíos no creían que los rescataría, tomara agua del Nilo y la convirtiera en sangre. Nos condujo a su lugar, al Bet Hamikdash, y nos entregó esta tierra que fluye leche y miel. Sus animales dan cantidades de leche y sus dátiles chorrean miel. Como reconozco que todo lo que poseo se lo debo a la bondad de Hashem, por ello he llevado al Bet Hamikdash los primeros frutos del suelo que tú, Hashem, me otorgaste. Una vez completada la lectura, los bikurim son ofrecidos por segunda vez. El oferente los coloca al costado del altar, se postra y se va. Los bikurim se distribuyen entre los kohanim de turno en el Bet Hamikdash. El oferente de los bikurim estaba obligado a llevar sacrificios, eshelamim, y pernoctar en Jerusalén antes de regresar a su hogar. Esta mitzvah se denomina liná, alojarse una noche en Jerusalén. Una de las razones de liná es que Hashem quería que el oferente, después de aparecer en el Bet Hamikdash, se empapara totalmente de la Kedushá, de la santidad del Bet Hamikdash y de Jerusalén antes de regresar a casa, para que la mitzvah tuviera un efecto duradero en él. La mitzvah de bikurim, los primeros frutos, es un ejemplo sorprendente de los esfuerzos del pueblo judío por embellecer las mitzvot. Solamente un amor profundo por la mitzvah podría convertir el mandamiento de llevar los primeros frutos al Bet Hamikdash en un acto glorioso, una procesión festiva hacia Jerusalén, una lectura de escrituras acompañadas de música y la presentación de canastos de frutas hermosas y cuidadosamente preparadas y decoradas a los Vidui Maaser. 2 veces en 7 años un judío debe declarar que separó todos los marrot, diezmos, como corresponde. Cada propietario de tierra judío debe apartar de lo producido terumá un obsequio para los kohanim. Maaser Rishon, el primer diezmo que se entrega a Leví. Maaser Sheini, el segundo diezmo que él mismo comía en Jerusalén. Y en el tercero y sexto año de cada ciclo de 7 años, Shemitah. Maaser Ani, el diezmo para los pobres, que reemplazaba al Maaser Sheini.
Después de cada ciclo de 3 años, una vez separados los Maaserot anteriormente mencionados, cada individuo debía declarar que había cumplido con el diezmo en forma correcta. El Vidui Maaser, declaración de que los Maasrot han sido correctamente apartados, se realizaba por cada judío a la hora de Minjá, el último día de Pesach del cuarto y el séptimo año de cada ciclo de 7 años, y en el Azará, antesala del Beit HaMikdash, si era posible. Declaraba en voz baja: he despejado los productos agrícolas sagrados de mi hogar. He despejado el Maaser Sheinit de mi hogar y lo he comido en Jerusalén. Esta parte de la declaración también hace referencia a separar Netá Rebai, el fruto del cuarto año, Jalá, parte de la masa, y Terumá, la donación a los Kohanim. También se lo ha dado al Leví, al Ger, converso, al huérfano y la viuda. Entregué al Leví el primer diezmo, Maaser Rishon, y al Ger, el huérfano y la viuda del diezmo del pobre, Maaser Aní, conforme a todos tus mandamientos que me has ordenado. He separado a los Maarrot en el orden prescripto. No he transgredido tus mandamientos. No he separado Maaser de un tipo de producto para completar el Maaser faltante de un tipo diferente. Cada especie de fruto requiere su propio Maaser. Ni he agregado Maaser de la nueva cosecha para completar el Maaser de la anterior. No he olvidado recitar la bendición antes de apartar los Maarrot. Asher Kishanu Besmibotá Betsivanu Lejafrish Terumá u Maasrot. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Hashem, Rey del universo, quien nos santificó con sus mitzvot y nos ordenó apartar Terumá, obsequio para los Cohen, y los Maarrot, diezmos. Continúa declarando que ha cumplido con todas las leyes. Relativas a la separación de Maasrot, como la de no comer el Maaser Sheini en estado de desgracia, es decir, antes del entierro de un pariente cercano, cuando uno no está alegre, o separado el Maaser en estado de Tumá, impureza. Concluye ahora en voz alta: he cumplido con mis obligaciones, ahora tú, Hashem, cumple con tu parte. Mira desde lo alto de la residencia de tu santidad, desde el cielo, y bendice a tu pueblo, Israel, y la tierra que tú nos otorgaste como prometiste a nuestros padres, una tierra cuyos frutos son alimenticios como la leche y dulces como la miel. Rabá Bar Haná y Rabí Yohanan enseñaron. El nombre de Rabí Yehuda Bar Yai observa la diferencia entre las viejas generaciones y la nuestra. Las generaciones anteriores traían lo producido por la puerta de adelante porque deseaban separar las Maarrot, mientras que las generaciones posteriores traen sus productos a través de jardines, patios y terrazas que no conducen al frente de la casa, a fin de evadir la obligación de Maasrot, porque solo se necesita separar Maasrot si lo producido es llevado por la puerta de adelante. ¿Cuál es el resultado? Lo producido no es más bendito. Mientras que los judíos separaron los Maasrot, los frutos tenían un sabor y un aroma delicioso y eran suculentos. Cuando no lo hicieron, estas bendiciones cesarán. Moshe resume: el objetivo de estudiar Torah es su cumplimiento. Promete que los judíos serán alabados por todas las naciones. Moshe había completado la revisión de la Torah y la enseñanza de las nuevas mitzvot.
ahora exhortó a Bené Israel, recibieron la Torá hace 40 años en Har Sinai, pero sus enseñanzas serán nuevas y frescas cada día como el primer día que las escucharon. La meta del estudio de la Torá es conocer la voluntad de Hashem y cumplirla sinceramente, no mecánicamente. Ustedes proclaman la unicidad de Hashem con alabanza en forma diaria. Shema Israel, oye Israel, Hashem nuestro Eloheinu, Hashem es uno. A su vez, Hashem declara que ustedes son únicos también, y quienes como tu pueblo, como Israel, nación única en la tierra. Él les prometió en Matán Torá, en la entrega de la Torá, que ustedes serían su nación preciada, porque estudian su Torá y son una nación santa. Por ello serán reconocidos como supremas por encima de todas las naciones, y ellas los alabarán. La mitzvah de inscribir la Torá sobre grandes piedras al ingresar a Eretz Israel. Por mandato de Hashem, Moshe colocó 12 piedras colosales que pesaban 40 sea, cada una en la tierra de Moab sobre la margen oriental del Jordán. Allí inscribió la Torá en 70 idiomas diferentes. Estas piedras sirven de monumentos por el convenio entre Klal Israel, Kelal Israel con Hashem. Más aún, la Torá fue inscrita en 70 idiomas para brindarles a las naciones gentiles la oportunidad de aprenderla. Allí estaba escrito que Hashem amenazó destruir al pueblo de Eretz Canaán por practicar la idolatría y por sus actos malvados. Si hubieran tomado la inscripción en serio, se habrían arrepentido y habrían cumplido las 7 leyes de Noach. Se les hubiera permitido permanecer en Eretz Israel como Gerei, Toshav, no judíos que observan las leyes de Noach, y como súbditos de los Bené Israel. Las 7 naciones fueron así advertidas de proclamar a Hashem que fueran expulsadas sin darles previamente explicaciones. En efecto, los gentiles habían enviado a sus escribas para copiar la Torá de dichas piedras, pero nunca mejoraron su conducta. Hashem los hará responsables en el futuro, el gran día del juicio. Hashem encargó a Moshe ordenar a los Bené Israel para que coloquen otro juego de piedras en el futuro bajo el liderazgo de Yehoshua. Cuando crucen el Jordán para ingresar a Eretz Israel, tomen 12 piedras del lugar donde el agua se retiró para que los Bené Israel crucen. Transpórtenlas hasta el monte de Evial, donde se pronunciaron las maldiciones. Próximo capítulo. Construyan un altar con estas piedras sobre el monte Eibal, sobre el cual Bené Israel ofreció sacrificios. Ofrecer sacrificios sobre el altar alegrará los corazones de aquellas tribus establecidas sobre el monte Eibal, porque las maldiciones fueron pronunciadas hacia ese monte. Hashem siguió ordenando: inscribe la Torá en 70 idiomas sobre las piedras del altar. Desarma el altar y lleva las piedras a Gilgal, tu primera estación en Eretz Israel, donde se establecieron en forma permanente. ¿Cuál era el propósito de colocar las rocas gigantescas sobre las cuales la Torá fue escrita en cada idioma en Gilgal, a la entrada de Eretz Israel? 1. Al igual que las piedras que Moshe colocó sobre la margen oriental del Jordán, estas advertirían a los gentiles a aceptar las leyes de Noach en forma voluntaria también, y les informarán que la furia de Hashem
fue encendida como resultado de su idolatría y abominaciones. 2. Estas piedras sirven de recordatorio permanente a las generaciones futuras por el cruce del Jordán sobre tierra seca de sus ancestros. La ubicación de las piedras en Gilgal era conocida en los tiempos de Tanaim. Los sabios que compilaron la Mishnah. Yehoshua erigió otro juego de 12 piedras en el Jordán mismo para conmemorar el milagro. 3. Además, las piedras significaron que uno estaba a punto de ingresar a la tierra de la Torá, así como los hogares judíos se distinguen por su mezuzá sobre las jambas de sus puertas. Así, un monumento gigantesco en la frontera de Eretz Israel recordaba al viajero que el propósito de vivir allí es el de cuidar la Torá. Hashem ordenó revocar las piedras antes de comenzar la escritura para que las lluvias no borren lo escrito. La mitzvah de pronunciar bendiciones y maldiciones en el monte de Gerizim y en el monte Eibal. Hay 2 montes en Eretz Israel, en las cercanías de Eshem, monte Gerizim y el monte Eibal. Moshe ordenó que el día que los judíos ingresaran a Eretz Israel, bajo el liderazgo de su sucesor, debían viajar directamente a ese lugar para pronunciar las bendiciones y maldiciones de Hashem de la siguiente forma. 6 tribus ascenderían al monte de Gerizim: Shimón, Leví, Yehudá, Isahar, Yosef y Benjamín. Las otras 6 al monte de Eibal: Reubén, Gad, Asher, Zebulún, Dan y Neftalí. El Aarón, arca, los Coanín y los ancianos de los Levíim deberían permanecer en el valle entre 2 montes. Los Coanín, que forman un círculo interno alrededor del Aarón, y los Levíim, que forman un círculo externo alrededor de los Coanín. Volviendo sus cabezas hacia el monte de Gerizim, los ancianos de los Levíim debían proclamar la primera bendición para que escucharan las tribus de ambas montañas. Bendito el hombre que no hiciera imagen fundida o tallada. Las tribus sobre ambos montes contestarían: amén, así sea. Luego los Levíim ancianos se enfrentaban al Har Eibal y pronunciaban la primera maldición: maldito el hombre que hiciera imagen fundida o tallada. Las tribus de ambos lados responderían: amén, así sea. Los Levíim deberían continuar pronunciando en forma alternativa una bendición y una maldición. Si bien la Torá escrita solo enumera las maldiciones, cada maldición que formulada en forma positiva como una bendición. ¿Por qué ordenó Hashem a los judíos escuchar las maldiciones y bendiciones el día que ingresaron a la tierra prometida? Este sería un nuevo acuerdo, una nueva aceptación de la Torá en la tierra misma. Las 2 montañas servirían como 2 testigos eternos que recordarán a los judíos su compromiso de cuidar la Torá en Eretz Israel. Los Leví dirían una maldición a quienes cometerían cualquiera de los 11 pecados seleccionados y bendecirían a quienes se abstuvieran. Estos pecados generalmente se cometían en secreto y por lo tanto no eran castigados por la corte. Son: bendito el hombre que no talla secretamente una imagen de idolatría, maldito el que lo hace. Bendito el hombre que no desprecia a su padre y a su madre, maldito el hombre que desprecia a su padre y su madre, en pecado generalmente cometido en secreto. Bendito el hombre que no mueve secretamente la marca del límite de la propiedad de su vecino para robarle su tierra, maldito el que lo hace. Bendito el hombre que no guía mal al ciego,
que no le brinda al ignorante un consejo errado. Maldito el que lo hace. Bendito el hombre que no pervierte el juicio de un converso, un huérfano o una viuda. Maldito el que lo hace. Bendito el hombre que no se acuesta secretamente con la esposa de su padre. Maldito el que lo hace. Bendito el hombre que no se acuesta secretamente con un animal. Maldito el hombre que lo hace. Bendito el hombre que no se acuesta secretamente con su hermana. Maldito el hombre que lo hace. Bendito el hombre que no se acuesta secretamente con su suegra. Maldito el que lo hace. Bendito el hombre que no destruye a su compañero secretamente, hablando Yashonará, calumnias acerca de él. Maldito el hombre que lo hace. Bendito el hombre que no acepta soborno u obtiene un beneficio financiero para que muera una persona inocente. Maldito el hombre que lo hace. Bendito el hombre que mantiene todas las palabras de esta Torá y las cumples. Maldito el que no lo hace. La última bendición y maldición incluye todo. Moshe bendijo al judío que acepta la Torá sobre sí mismo y maldice a quien no lo hace. La gente debe responder amén después de cada bendición y maldición. El libro de Yehoshua relata que el día que ingresaron a Eretz Israel, los judíos viajaron al monte de Gerizim y al monte Eibal y pronunciaron las bendiciones y maldiciones como lo ordenó la Torá. Luego Moshe procedió a pronunciar las bendiciones por cumplir con la Torá y la reprimenda por su transgresión. ¿Cómo difieren las bendiciones y reproches aquí de aquellas en Parashá Bejucotai? Anteriormente, en Parashat Bejucotai, Moshe también anunció bendiciones y maldiciones. ¿De qué manera son diferentes de las que figuran aquí? Primero, el reproche de Bejucotai trata de la primer destrucción y el exilio de Babilonia en forma extensiva. Los eventos posteriores, tales como la segunda destrucción, son únicamente mencionadas en forma alusiva y pasajera. Por otra parte, el reproche en nuestra Parshá trata principalmente sobre la segunda destrucción, hace alusión a eventos anteriores en forma breve. 2. Las bendiciones y el reproche en Parashá Bejucotai se dirigen en plural hacia el pueblo, mientras que aquí la Torá utiliza el singular. Una explicación es que Moshe, en el último día de su vida, advirtió a Bene Israel: de ahora en adelante Hashem castigará a toda la comunidad aún por el pecado de un individuo que no ha sido castigado. Por indicar esto utilizó el singular. Hashem comenzó a considerar a toda la comunidad responsable por la conducta individual en cuanto los judíos cruzaron el Jordán e ingresaron a Eretz Israel y confirmaron la Torá con las maldiciones y bendiciones en los montes Gerizim y Eibal. Las bendiciones divinas. Tal cual ha sido explicado anteriormente, las bendiciones no son la verdadera recompensa por el cumplimiento de la Torá, ni las maldiciones el verdadero castigo por la violación. La recompensa total por las mitzvot será obtenida únicamente en el mundo futuro. En realidad, si el pueblo judío cumple con la Torá plenamente, Hashem los libera de las preocupaciones materiales y los bendice con abundancia a fin de darles la oportunidad de cumplir con más mitzvot. Por el contrario, si descuida la Torá y las mitzvot, Hashem lo castiga con penurias, lo cual limita sus oportunidades de cumplir con las mitzvot. Las bendiciones y maldiciones indican al pueblo judío si transitan por el camino correcto. Si sufren de una o más maldiciones, deben reconocer que su comportamiento es errado y corregirlo. Éxito en todos los emprendimientos, bienestar para los niños y animales, bendición a la producción agrícola. Hashem nos promete éxito en todas nuestras actividades comerciales en la ciudad, en mérito a las mitzvot que cumplimos como residentes de la ciudad. Mitzvot tales como vivir en una sukkah, cabaña en Sukkot,
colocar mesuzot en nuestras puertas y enrejar nuestros techos para prevenir accidentes. De la misma forma, nuestros campos serán bendecidos en mérito al cuidado de las mitzvot asociados con la agricultura, tales como el leket. Al recoger la cosecha, si cae al suelo 1 o 2 espigas, deben dárselo al pobre. Shikha, si te olvidas un atado de espigas en el campo, debes dejarlo para el pobre. Y vea, debes dejar el cereal de los bordes del campo sembrado por los pobres. Bendecirá a nuestros niños, productos agrícolas y animales. Bendito serás cuando entres y bendito cuando salgas. Serán bendecidos cuando ingresen a Beit HaMikdash y cuando salgan a hacer negocios. Otro significado del versículo es que tu partida del mundo sea bendecida como tu llegada, es decir, sin pecado. Los enemigos huyen, abundancia de cultivos. La Torá promete que los enemigos que surgen para atacarnos huirán en diferentes direcciones. Nuestros depósitos estarán llenos de abundancia de granos, vino y aceite. Seremos el pueblo santo de Hashem, respetado por las naciones. Dios los constituirá como su pueblo elegido y recorrerán los caminos correctos para él. Todas las naciones sabrán que son llamados por el nombre de Hashem cuando los vean usar sus tefilín, filacterias, y sentirán temor. El sirviente del rey también ocupa un cargo de autoridad, porque las naciones sabrán que son empleados al servicio del rey y los respetarán. Bendiciones extraordinarias de los hijos, animales y los productos agrícolas, la lluvia y la prosperidad material. Hashem otorgará una bendición extraordinaria a sus hijos, animales y productos agrícolas. Abrirá los portones celestiales de la abundancia y vertirá sobre ustedes una bondad extraordinaria. Podrán prestar a los gentiles y no tendrán que pedir prestado. Tendrán buena reputación ante las naciones y no serán despreciados. Lo antedicho implica su total adhesión a las mitzvot de Hashem, que estudian y observan particularmente, que no sean conducidos a practicar idolatría, un pecado equivalente a negar la totalidad de la Torá. El reproche divino. Cuando Moshe comenzó a citar las palabras de reproche, la tierra se sacudió. Los cielos temblaron, el sol y la luna se oscurecieron, las estrellas perdieron su brillo. Los patriarcas clamaron desde sus tumbas, las criaturas se silenciaron y las ramas de los árboles no se movían más. Los patriarcas protestaron. ¿Cómo podrán soportar estos castigos nuestros hijos? Quizás morirán, pues no tendrán suficientes méritos para respaldarlos y nadie rezará en su nombre. Una voz celestial proclamó desde las alturas: no teman, patriarcas de los judíos, el juramento que hice no será invalidado y los protegerá. Además, Moshe explicó: la maldición de Hashem tendrá vigor únicamente si no se observan las mitzvot de Hashem. Es tu elección evitar que se haga realidad. La maldición recaerá en los tratos comerciales, los productos agrícolas, los hijos y los animales. Si el pueblo judío no observa la Torá, Hashem primero hará caer sus negocios. Si no se acercan a él, les advertirá y los castigará disminuyendo sus cultivos y luego quitándoles sus hijos. Las maldiciones pronunciadas son paralelas a las bendiciones prometidas para quienes cuidan la Torá. Maldito cuando ingreses y maldito cuando egreses. Maldito serás cuando ingreses a los teatros y circos o cines, ignorando así la palabra de la Torá, y maldito cuando salgas a conducir tus negocios. Confusión y enfermedad. Hashem continuará y perturbará su paz. Sufrirá la peste, una plaga que asola una gran población en un periodo corto. Les enviará Shahetef, una enfermedad que produce una inflamación de la carne. Kadahat, una enfermedad que produce fiebre alta. Da Leket, que
Inflamará su cuerpo de manera que no queden esperanzas de vida. Jarjar, calor extremo, que deshidrata su cuerpo. Sequía y derrota. Pueden pensar que, aunque golpeados por la enfermedad, al menos no deben sentir temor de la espada del enemigo, pero estas esperanzas son falsas, pues los enemigos además atacarán. Pueden pensar que por lo menos pueden comer hasta saciarse, pero esta esperanza será desarticulada también, pues Hashem enviará un viento caliente del este que destruya todos los granos, la sequía se instalará, la situación se deteriorará hasta que mueran. Haré vuestros cielos cual cobre y vuestra tierra cual hierro. Esta maldición es más suave que la pronunciada en la reprimenda de Parashá Bejucotai. Aquí los cielos se comparan con el cobre, que por lo menos proveen de humedad para que los cultivos broten, y la tierra en hierro, que no produce suficiente humedad, lo que causaría que la fruta se deteriore. Sin embargo, no piensen que pueden cosechar cualquier producción, pues después de la lluvia Hashem llevará fuertes tormentas de polvo que causarán que se moje la producción hasta pudrirse. Tus enemigos te derrotarán y tus restos se convertirán en alimento para las aves de rapiña del cielo y las bestias de la tierra. Temor a las enfermedades de la piel y la confusión mental, falta de orientación. Hashem los castigará con diversos tipos de enfermedades de la piel. Algunos explican lepra, las cuales atacaban a los egipcios y eran incurables. Traerán aparejadas la confusión mental y el desorden interno. Al mediodía, tantearán como un ciego en la oscuridad, lo que implica que buscarán un buen consejo y apoyo para aliviar sus sufrimientos, pero carecerán de un guía que les muestre la verdad y los ayude. Rabbi Yosef relata: toda mi vida me intrigué con el versículo tantearán como el ciego en la oscuridad, porque en la oscuridad un hombre ciego debe tantear aún si hay luz. Una vez en la oscuridad de la noche me topé con un hombre ciego que llevaba una antorcha. ¿De qué te sirve esta antorcha, buen hombre?, le pregunté, si no puedes ver. Explicó: mientras yo lleve la luz, las demás personas me verán y espero que me adviertan de cualquier agujero u obstáculo en el camino. La Torá predice que si los judíos abandonan la Torá serán como ciegos en la oscuridad. Además de sentirse espiritualmente perdidos y confundidos, carecerán de quienes los ayuden a aconsejar. Falla y frustración. No prosperarás en ninguna de tus empresas. Te comprometerás con una persona y otra se la llevará. Construirás una casa y no vivirás en la misma. Plantarás un viñedo y no cosecharás sus uvas. Así los opresores griegos decretaron que cada novia judía, antes de ser llevada a la jupá, ceremonia de casamiento, debía ser llevada al gobernador del distrito. Tus animales serán consumidos por tus enemigos, tus hijos e hijas entregados a otros pueblos, y tú serás testigo de ello y anhelarás su regreso, pero no podrás hacer nada, porque carecerás de méritos por buenos actos. Hashem ignorará tus plegarias para un retorno seguro. El fruto de tu tierra, toda tu labor, será consumido por gente extraña. Por ende, en los tiempos de los jueces, cuando Israel sembraba, Midian y Amalek venían y no dejaban comida para Israel. Un castigo por practicar idolatría. Dios los castigará con inflamaciones, forínculos, incurables en vuestras rodillas y muslos. Serán castigados uno por haber pecado y haberse postrado ante ídolos y no regresarán a la Torá. No serán curados, sino que serán atacados de pies a cabeza. Exilio. Si las desgracias que azotan en tu propia tierra no te hacen
regresar a Hashem, finalmente serás exiliado. Hashem los conducirá a ustedes y a todos sus reyes hacia una nación desconocida para ustedes y sus antepasados. Esto puede hacer referencia al rey Aristóbulos, hijo menor del rey Ianai, quien fue llevado a Roma, encadenado después de la caída de Jerusalén, o al rey Agripa II, quien viajó a Roma. Serán un asombro, un proverbio y un desprecio entre todas las naciones a las que Hashem los conducirá. La denominación judío es un mote de burla para las naciones. Rabí Abajú comentó: los gentiles nos burlan en sus teatros y circos. Cuando se emborrachan, se burlan de nosotros. Uno le dice al otro: ¿cuánto tiempo quieres vivir? El otro responde: tanto tiempo como la levita del judío, que solo usa en Shabbat y en las festividades, por lo tanto dura mucho tiempo. O llevan a un camello al circo cubierto de bolsas y se preguntan entre sí: ¿por qué está triste el camello que lleva arpillera de luto? La respuesta es: los judíos no cosechan sus tierras el 7º año y como están muertos de hambre, se comieron las espinas que los camellos necesitaban de alimento. Por lo tanto, está triste, haciendo el ridículo, mancillan nuestro nombre. Desolación de la tierra y desgracia de quienes permanecerán en Eretz Israel. Todos ustedes que no son conducidos al exilio no cosecharán mucho en los campos. La langosta se comerá los pocos cultivos que crecerán y las lombrices se comerán los viñedos. Descenderán y los extranjeros, los gentiles que cumplen con las 7 leyes de Noá, ascenderán a vuestros medios, hasta que, si no regresan a Hashem, los extranjeros serán la cabeza y ustedes la cola. Explicaciones por las cuales estos castigos recaerán sobre el pueblo judío. Moshe explica por qué Hashem castiga medida por medida, puesto que no ha servido a Hashem con regocijo y con bondad de corazón, disfrutando la abundancia de todo. Empero servirás a tu adversario, el que habrá de enviar a Hashem contra ti con hambre, con sed, con desnudez y con falta de todo. Si no deseas servir a Hashem, servirás a los no judíos. Si no contribuyes con dinero al Bet HaMikdash, deberás pagar un tributo al gobierno del enemigo. Si no reparas el camino de los viajeros al Bet HaMikdash, tendrás que reparar los caminos de los reyes. Si no sirves a Hashem con alegría en tiempos de prosperidad, lo servirás cuando sufras de hambre y de necesidad. Este versículo explica la razón por la cual Hashem castiga aún a quienes cumplían con las mitzvot, carecían de la alegría del corazón que acompaña el cumplimiento de las mismas. La profecía que dice que un pueblo de un país lejano sitiará Jerusalén y el hambre y las penurias serán la consecuencia del sitio. Levantará Hashem contra ti una nación desde la lejanía, desde el confín de la tierra, tan veloz como se desliza el águila, una nación de la cual no entenderá su lengua, y a quien, por lo tanto, no podrá suplicar misericordia, nación de rostro insolente, que no favorecerá al anciano y por el joven no tendrá compasión. Así, Vespasiano y Tito viajaron a Eretz Israel desde Roma, rodearon Jerusalén y destruyeron el segundo templo. Durante el sitio se cumplieron las terribles y temibles predicciones de la Torá, entre ellas: e ingerirás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos e hijas. Instigado por su esposa a someter a los judíos de Alejandría, el emperador romano Trajano navegó hacia Egipto. Los vientos fueron favorables
y su jornada demoró 5 días solamente en lugar de 10. Cuando llegó a Alejandría, encontró a los judíos estudiando el versículo: Hashem levantará contra ti una nación tan veloz como se desliza el águila. Yo soy el águila, les dijo, porque llegué aquí en apenas 5 días. Masacró la comunidad de Alejandría sin misericordia. El destino del exilio si no cumple con la Torá. Que quienes han sido exiliados no piensen que, por la expulsión de la tierra, Hashem los ha eximido de su obligación de cumplir con la Torá. Por el contrario, si no cumplen con todas las mitzvot que pueden, Hashem hará recaer sobre ustedes mayores plagas y más prolongadas que las arriba enumeradas. Les aplicará las pestes que sufrió Egipto y aquellas que no menciona la Torá. Serán pocos en cantidad y vuestros enemigos disfrutarán destruyéndolos. Dispersión global, temor al futuro, retorno a Egipto. La Torá presagió 2000 años antes que ocurrieran los eventos, y Hashem los desparramará entre las naciones desde un extremo de la tierra hasta el otro. Rabí Yehoyada Hanasí y un sacerdote estaban cenando juntos. Después de la comida, el sacerdote estaba muy alegre y comenzó a discutir un tema religioso con Rabí Yehoyada Hanasí. Nosotros, los gentiles, somos mucho más misericordiosos que ustedes, los judíos, declaró. Cuando Hashem les dio permiso para aniquilar a los gentiles, el general Joab lo hizo. Mató a todos los hombres de Edom, Roma, eximiendo a las mujeres únicamente. Sin embargo, ustedes han vivido entre nosotros durante muchos años y nosotros no los hemos destruido. Rabí Yehoyada Hanasí no respondió. Preguntó al sacerdote si quería escuchar una respuesta de uno de los estudiantes de Rabí Yehoyada. El sacerdote aceptó. Llamaron al estudiante, explicó: si ustedes tuvieran el poder para liquidarnos, lo harían de inmediato. Sin embargo, Hashem, en su misericordia, nos dispersó para que fuera imposible destruirnos a todos. El sacerdote se levantó e hizo un juramento en nombre del ídolo. Tienen razón. Estamos permanentemente planificando la exterminación del pueblo judío, pero contemplamos que Hashem los dispersó en cientos de lugares. Aunque destruyamos a los judíos en Eretz Israel, los del norte y los del sur sobrevivirán. Y aunque los aniquilemos, los judíos del resto del mundo sobrevivirán. Por ende, nuestros planes nunca se materializarán. Bendito el Poderoso, quien eligió a los judíos por encima de todos los seres humanos y los nombró sus hijos, sirvientes y tesoros. Wow. Y estará tu vida pendiente ante ti. Temerás de día y de noche y no confiarás en tu vida. Por la mañana dirás: ¿quién traerá el atardecer? Y en el atardecer dirás: ¿quién traerá la mañana? Porque cada día el efecto de la maldición empeora. Estas profecías se hicieron realidad en todas las épocas durante el exilio, así como en tiempos recientes. Y Hashem los hará volver a Egipto en naves, por la senda que te había dicho a ti. No volverás más a verla. Y os venderéis allí a vuestros adversarios como esclavos y esclavas, y no habrá comprador. Esta es la inversa de la promesa de bendición, por la cual, si los judíos cuidan la Torá, serán los supremos entre todas las naciones, respetados por todas ellas. El emperador Vespasiano llenó 3 naves con niños y niñas judías para venderlos. Se dieron cuenta que no serían vendidos para fines pecaminosos y declararon: no solo provocamos la ira de Hashem en casa, seguiremos provocándola en una tierra extraña. Se preguntaron: si nos arrojamos al mar, ¿Hashem nos revivirá en Tejiat Hameitim,
resurrección de los muertos. Hashem le confirió al mayor de ellos comprensión y les expuso el versículo. Hashem dijo: los traeré nuevamente de Bashán, los traeré nuevamente desde las profundidades del mar. Teilín 68:23. Hashem resucitará a quienes mueran por santificar su nombre, a quienes se ahoguen en el mar. Al escuchar esto, todos se arrojaron al mar. En tiempos de Hamán, los judíos eran ofrecidos a la venta como esclavos, si bien los precios eran ridículamente bajos, tan bajos como el dinar. Los gentiles no los compraban, decían: ¿para qué voy a comprar un esclavo que morirá mañana? El propósito de la reprimenda. Moshe presentó el reproche de la siguiente forma: si no escucharás la voz de Hashem, tú, Elohim, vendrán sobre ti todas las maldiciones, estas y te alcanzarán. Nuestros sabios explican: no lean, te alcanzarán, sino te protegerán. Si no fuera por vuestros sufrimientos que causan el retorno a Hashem y los redime de sus pecados, no seguirían existiendo. Cuando los judíos escucharon el reproche, tuvieron miedo. Por lo tanto, Moshe los convocó, hombres y mujeres y niños, y les explicó que Hashem pensó las maldiciones para su beneficio. Su sufrimiento los resguardaría contra la asimilación entre las naciones, y al redimirlos de sus pecados, les otorgará una participación en el mundo futuro después de la llegada del Mashiach. Mientras Rabí Shimon Bar Yochai y su hijo Eleazar se ocultaban en una cueva por temor al gobierno romano, los sabios de Eretz Israel estudiaban el reproche. ¿Por qué preguntaron el primer reproche en Parshat Bejucotai? Continúa con aseveraciones de consuelo, mientras que el reproche más severo en Parshat Kitabo termina sin consuelo. Querían enviar la pregunta a Rabí Shimon Bar Yochai, pero no conocían el escondite. Una vez, Rabí Yosef Bar Rabí Yehuda espió a un grupo de palomas. Una paloma se retrasó. Paloma, paloma, le pidió: tú que eres fiel mensajera desde los tiempos de Noach y simbolizas al pueblo judío, vuela hacia Rabí Shimon Bar Yochai. Él escribió la pregunta, la colocó en el pico de la paloma y la paloma se la llevó a Rabí Shimon. Rabí Shimon, cuando leyó la pregunta, comenzó a llorar y comentó: cuán bajo ha caído nuestra generación, que no sabemos explicar la Torá bien. El profeta Eliyahu luego se reveló para calmar a Rabí Shimon y darle una respuesta. Esta pregunta fue formulada en la Yeshiva celestial. Reveló Eliyahu: en realidad, el reproche aquí es menos severo que el que figura en el libro Vaikra, y por lo tanto no está seguido de las afirmaciones de consuelo. Aquí Hashem repitió las mismas amenazas y advertencias con expresiones variadas, como cuando un padre, preocupado por la falta de conducta de su hijo, le recrimina mucho por compasión y piedad. En efecto, cada faceta del reproche proviene del amor de Hashem por el pueblo judío. Cada uno tiene la finalidad de guiarlos por el camino correcto. Muchas de las maldiciones son reiterativas porque Hashem previó la longitud del exilio presente y advirtió a los judíos de hacer teshuvá con urgencia, aunque aún la maldición más severa, toda enfermedad y toda plaga no escrita en este libro de la Torá, las hará recaer Hashem sobre ti. Está escrita en forma ambigua, las hará recaer sobre ti. También significa, las ocultará de ti. En otras palabras, Él no las traerá sobre ustedes. Al final del versículo, hasta destruirte, es equivalente a nunca, porque Hashem ya había prometido que aniquilaría a las naciones, pero no al pueblo judío. El reproche debe ser leído con una apreciación
del profundo deseo de Hashem de que los judíos no abandonen la Torá y por quienes regresarán a él. Eliyahu reveló otro secreto a Rabbi Shimon Bar Yochai. El último versículo, y Hashem hará volver a Egipto en naves, constituye una bendición oculta. Sugiere que en el futuro Hashem hará milagros similares a aquellos que ocurrieron después del Éxodo. Las naciones querrán destruir a los judíos en naves, pero éstas se hundirán. Cuando regresó la paloma al anochecer con el mensaje de Rabbi Shimon Bar Yochai para Rabbi Yosef, este último exclamó sorprendido: «Paloma, paloma, eres la más fiel de las criaturas». Mostró a los sabios el mensaje de Rabbi Shimon Bar Yochai y afirmó: «Si bien no sabemos el paradero de Rabbi Shimon, donde él está, con certeza está la Torá. Qué afortunado su destino». Hashem dice: «No temas, mi sirviente Jacob. El gran día del juicio no destruiré al pueblo judío. Cuando Samael, el ángel guardián de Eisaf, presente ante mí el registro de los pecados del pueblo judío, le mostraré el balance de sus sufrimientos a lo largo de las generaciones. Los judíos han sido perseguidos y sus sufrimientos acumulados serán justamente lo necesario para erradicar sus pecados. Por ende, Samael será silenciado y merecerán levantarse de la muerte y vivir por siempre». Moshe recalca a Hashem: realizó todos los milagros en Egipto y en el desierto para motivar a los judíos a cumplir con la Torá. Moshe continúa hablando a los judíos reunidos, incluyendo a las mujeres sin hijo. Muchos entre ustedes atestiguaron personalmente los grandes milagros realizados en Egipto. Todos los años en el desierto enojaron a Hashem sometiéndolo a pruebas y desafiándolo. No comprendieron lo suficiente ni apreciaron sus grandes actos de bondad. Ahora, después de 40 años de entrenamiento y enseñanzas, ya deberían ser capaces de comprender la sabiduría de Hashem y a entender que su exilio radica en cuidar la Torá y las mitzvot. Por lo tanto, en el futuro, escuchen las palabras de este convenio. Las bendiciones y el reproche, entonces con seguridad tendrán éxito. Moshe siguió su enseñanza, como lo relata la siguiente Parsha Natzavim.